Hola, hola, caballeros Centias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de alineaciones meta, donde vamos a estar revisando cuáles son esas alineaciones que se están utilizando actualmente en el metajuego, qué utilizar, qué banear y cuáles son las unidades que más se están utilizando en el metajuego del mes de septiembre que empieza y el mes de agosto que terminó. Sabemos que ya hubo nuevas renacidas, la de Shura, viene Youma, de Mephistóteles por ahí en el camino, así que vamos a estar revisando cómo prepararte, cuáles son las alineaciones que se están usando actualmente para que tengas todo listo ante estas nuevas cosas que ya se vienen en este aniversario de Saint Seiya Awakening. Si quieres averiguar cuáles son esas alineaciones y cuáles son las unidades que más se están utilizando en el metajuego actual, no te retires porque empezamos ya. Entonces, caballeros y Centias, ya estamos aquí en nuestro videojuego. Vamos a estar revisando rápidamente las estadísticas de uso de las unidades. Como siempre, entramos aquí donde dice caballero, luego le damos en ver clasificación completa y aquí nos va a mostrar el listado de ese top de unidades más utilizadas actualmente en el duelo galáctico de nuestro metajuego. Como en primer lugar aparece Shun del Inframundo. Bueno, secuela Shun del Inframundo sobre Canon y Thanatos. Increíble, se ha movido mucho en el último mes este top, con un 45.8%, si bien estaba en el top 3 junto a Canon y a Thanatos. En algún momento Pisces estuvo amenazando esa posición, pero bueno, Shun está usando una barbaridad. Canon baja un puesto y Thanatos se mantiene en la tercera posición con esa tasa de 42%. Luego le sigue Athena como cuarta unidad más utilizada, subiendo impresionantemente, igual que Odiseo de Ofiuco, dos unidades que no se cuidan tan alto digamos, en la tasa de alineaciones y actualmente suben un montón. Junto a Shion Sapuri baja unas cuantas posiciones Pisces. Divino sube muchísimo, tanto Deuteros como Shura eran dos unidades, sobre todo Deuteros, que prácticamente no se veían en el top después de ambos de obtener sus renacidas, pues se está utilizando bastante. Luego empezamos a ver, ya vemos 1, 2, 3, 4, 5 DPS dentro del top 10. Antes se veían solamente 2 o 3, el resto unidades de aguante, pero ya vemos cómo empieza a rotar el metajuego, ¿no? Luego tenemos al Aldebarán de Tauro de armadura divina, Doko de Lira, y en un sorprendente para mí 12º lugar, Aspros de Géminis, utilizándose un montón. A diferencia de lo que pasa en la versión de la China, Aspros se ha venido utilizando de manera constante en el metajuego. Apenas es un caballero con muy poco tiempo de haber sido o de haberse presentado dentro del juego, y ya está de puesto número 12, por encima de la exclamación Sapuri, que también es una unidad reciente, pero que también con una tasa de alineación importante por un 0.1%. Aspros siendo más utilizado. Así que bueno, increíble realmente lo de esta unidad. Estamos de acuerdo en armadura divina de posición 14, Saga de Géminis, Serafina de posición Suikyo, también se ha visto siendo utilizado mucho más, junto al Cid, que sí ha bajado un poco su tasa de alineación. En algún momento estuvo cerca del top 10, pero sí ha bajado bastante. Luego sigue el de Hades y Pandora Mariscal del Inframundo, que bueno, también se ha vuelto muy utilizada luego de su renacida. Las últimas renacidas que ha sacado el juego han sido renacidas que han vuelto a la vida a muchos personajes. Luego le sigue Perséfone, Artemisa, Sasha, Yune, Albafica, Orfeo de Lira, y aquí entramos ya en zona de una tasa mucho más baja de alineación. Hades, Kiki, Saori, Pandora Comandante, que se usa mucho en los combos. Shun de armadura divina, Shura, Luna Exestante, Eris, Shiryu Divino ha bajado un montón, se está dejando de utilizar mucho. Una de mis unidades favoritas, tengo que confesarlo, pero que está en el puesto 35. Lo veíamos casi siempre en el top 20, ahora en el top 35 se está dejando utilizar. Milo, lo de Caín, yo no lo entiendo, una unidad que se suele ver mucho, pero que sigue estando de puesto 37, ¿no? Interesante. Arcita de Búho, Neiros y Manigoldo, las próximas renacidas, veremos qué efectos tienen en ellos. Recuerden sus posiciones 39 y 40 para Neiros y Manigoldo. Lune de Barlock, Marín de Águila, Shura de Capricornio, Sapuri, Himnos de Héctor, Hades, Yoga, Afrodita normal, Shaka de Shiki, que es uno de los principales counters de los Aspros, posición 49. Camus Divino, y aquí ya entramos en zona ya, digamos, bastante más complicada de tasa de utilización, donde vemos casi siempre el cementerio, por decirlo de alguna manera, de unidades que no son ya prácticamente utilizadas, y vemos muchas de las que
salieron durante el año pasado, incluso algunas a principios de este. Y ya aquí, bueno, obviamente no hay mucho más. Realmente interesante ver cómo se ha movido el top 10, ¿no? Que es normalmente donde ponemos el ojo. Yo diría que nuevamente el metajuego se concentra entre el top 1 y me atrevería a decir hasta el top 25, casi 30, tal vez hasta Pandora Comandante. Ahí se concentra mucho del metajuego, ¿no? Las unidades que más vamos a estar viendo de manera frecuente se concentran ahí. Me sorprende muchísimo lo de Aspros y también la caída que ha tenido Piscis Divino y un Hashun que, bueno, esa utilización es increíble. Así que ya saben, si quieren al menos al 40% de las personas desarmarle sus alineaciones, pues Shun, Canon, Thanatos. Chao. Estos serían los bans más fuertes que de alineaciones o de personajes que se están utilizando de manera más frecuente. Vamos a ver qué alineaciones podemos armar con estas unidades que acabamos de ver que se encuentran en el top de tasa de alineación. Entonces, caballeros y sentias, estamos aquí en las alineaciones y vamos a mostrar algunas de las que yo suelo utilizar con las composiciones de este top 30 o top 25 que hablamos anteriormente. Aquí vemos un brillo, pero no es un brillo tradicional, este es un brillo lento que se está viendo bastante siendo utilizado. Producto de las clasificatorias de Yamir, también está su versión de brillo rápido. Estoy empezando a utilizar este brillo lento. El brillo rápido también se está utilizando muchísimo con una composición diferente, pero que puede generar igualmente una sorpresa importante, ¿no? Aquí vemos Artemisa, Alon de los Canvas, con Caín, Suikyo, el Toro y Pandora Mariscal. Aquí obviamente el daño proviene de este señor. Pandora Mariscal para darle resurrecciones a todo el equipo junto con Caín, tratar de aguantar alineaciones más rápidas, counterear alineaciones más rápidas con Caín y Pandora, y el Toro haciendo el aguante del resto del equipo con sus counters, ¿no? Un equipo de bastante daño, aunque no lo parezca, perdón, con una Artemisa de daño y también igualmente mucho daño con Alon de los Canvas, con esos apoyos adicionales que hacen que pueden generar bastante daño, pero principalmente con Suikyo, ¿no? Aquí obviamente la intención es aguantar el primer embate del enemigo hasta que llegue tu turno y poder responderle con tu alineación, ¿no? También se juega la versión de brillo rápido, se juega muchísimo todavía. Aquí sustituirías a Pandora, serían estos dos se mantienen, serían los únicos, bueno, Pandora, Suikyo, Alon y Artemisa serían los tres que se mantienen. Habría que sustituir aquí, meter un Shura, meter un Saga Sapuri, y adicionalmente tal vez una Athena o una Sasha, ¿no? Para generar aún más velocidad. Entonces serían las variaciones si quisiera jugar un brillo rápido, que también se está usando muchísimo. Luego tenemos una siguiente alineación de mucho más aguante, ¿no? Aquí vemos parte del o dos, bueno, prácticamente aquí vemos el top 10, quitando a Partita, ¿no? Vemos a Shura, vemos a Hashun, vemos a Odiseo, vemos a Aldebarán de Tauro nuevamente, y Partita de Búho, que está ahí un poco para hacer esa piedra molesta de desvío, de reflejo de daño. Pero vemos una alineación donde Shura no es necesariamente demasiado rápido, sino la intención es que él vaya ganando velocidad con el tiempo, siendo protegido por el Toro, siendo protegido por también por Odiseo. Aquí en lugar del Toro pudiste jugar también con Camus Divino, que lo vimos también cerca o en el top, que sería una opción interesante. Ya con algo de control, con algo de reflejo adicional, ya que pueda reflejo de daño que para absorber con su habilidad. Pero Shura con su renacida, que se ha vuelto también una unidad súper difícil de matar. Lo interesante es que este meta se está concentrando en unidades que sean difíciles de matar y acompañarla de unidades que todavía lo hagan más difícil. Por eso Suikyo y Shura son dos unidades que se están viendo muchísimo y se están viendo acompañadas de unidades que puedan revivirlos, además como Odiseo, como Caín, como Pandora, justamente porque son dos unidades muy molestas, muy difíciles de matar, muy difíciles de mantener a raya. En el caso de Shura a veces ni siquiera el control es suficiente, ya que se mueve fuera de turno, se puede limpiar los efectos de control una vez gana sus marcas gracias a su renacida, y esto está siendo muy bien aprovechado en esta alineación, ¿no? Obviamente es una versión que yo manejo, pero que pueden alterar como ustedes así lo deseen. Luego vamos a tener una siguiente alineación donde ya empezamos a ver a Aspros, ¿no? Que vimos cómo está escalando el top. Odiseo, Athena, que lo tuvimos también en ese top 10, acelerar. Luego Deuteros pudiese ser para acelerar a Aspros, o si no hace falta, pues bueno, como parte de la generación de daño, una exclamación para tener también algo de control. Thanatos para hacer counter también a posible Aspros, puedas conseguirte counters. También recuerden que la exclamación es un counter muy fuerte de Aspros, ya que si bien te lo pueden
meter en confundición en la primera ronda, el auto como gana tantos turnos, eventualmente va a perder eso y vas a poder colocar a tu saga Sapuri para volverte inmune. Entonces personajes con inmunidad, tanto la exclamación Sapuri como Thanatos, van a ser los principales aliados contra un Aspros rival. Entonces es una alineación que hace counter Aspros, pero que también lo puedes utilizar, ¿no? Una alineación bastante interesante con algo de control ahí. Luego tenemos una siguiente alineación bastante conocida nuevamente de un combo. Aquí acelerando, aprovechando a Athena para volver más lento al rival. Pudiese aprovechar de acelerar a Pandora. O si no lo ves necesario, nuevamente Deuteros también colabora con muchísimo daño en área. Y tienes ahí a Saga Sapuri nuevamente para ralentizar a los rivales, generar energía con Doko. Ya saben lo que va a ocurrir, ¿no? Colocas la calamidad, Shura ataque en área, acompañado del campo de Saga Sapuri y chao, ¿no? A lo primero que muera, Deuteros va a empezar a lanzar sus ataques y empieza una lluvia imparable de daño contra el enemigo. Luego tenemos una alineación que poco a poco he estado dejando de utilizar, pero que eventualmente puede llegar a funcionar, que es la alineación de Sangrado con Saga Sapuri, Shion, Afrodita, Caín, Doko, aprovechando obviamente la habilidad de Shura de evitar las resurrecciones, un meta de muchísimas resurrecciones. Recuerden que también Shura Divino, otra de las ventajas que tiene es que evita las resurrecciones, excepto la de Caín, que nadie las puede evitar. Igual pasa con su contraparte Sapuri, ¿no? Lo cual lo vuelve bastante interesante. Luego aquí tenemos una alineación donde nuevamente vemos a Pandora Mariscal con Suikyo, los mejores amigos, definitivamente. ¿Por qué? Porque revive a Suikyo y Suikyo tienen que matar, puede revivir, hacer daño, y aunque muera va a tener otro daño adicional. Entonces es un ciclo de daño de Suikyo que puede llegar a ser infinito con Pandora, ¿no? Y esto lo vuelve también una unidad muy peligrosa. Nuevamente Aspros para aprovechar el control y que el enemigo también pueda matarse automáticamente, aprovechar a controlar unidades, principalmente a las de daño, que son las que más nos interesan. Por último tenemos una alineación bastante interesante, nuevamente acompañado de Aspros, pero en este caso con exclamación y Serafina, ¿no? Mucho control, acompañado de Alon, que también su renacida ha sido muy buena, mucha capacidad de daño, y Perséfone, reduciendo vida máxima, aprovechando los embates también de Alon y de la exclamación para que la muerte sea aún más rápida de la alineación rival. Entonces aquí tenemos distintas alineaciones, todas muy útiles, obviamente hay que saber usarlas. Aquí también manejas mucho el tema de los bans. Muchas de estas alineaciones pueden llegar a ser susceptibles al control, así que interesante poder banear alguna de esas cosas. Y a los combos de los rivales, ¿no? Obviamente el mismo combo que yo mostré también lo puede utilizar el rival. Pero vamos a ver en acción algunas de estas alineaciones. Entonces, caballeros y sentias, aquí vemos la primera pelea donde vamos a utilizar justamente esta alineación que les comenté con Shura, Ashun, Partita, el Toro, Thanatos. Una capacidad de daño interesante de esta alineación junto a Thanatos con Shura. Pero también tiene principalmente a Shura ahí representando la capacidad de daño que puede llegar a hacer este caballero después de su renacida, ¿no? Donde vamos a ver lo importante que va a ser tener a Shura Divino renacido, ¿no? Con la cantidad de turnos que puede tener, la capacidad de liberarse de los efectos de control. Importante aquí que él reciba la mayor cantidad de daño para que vaya generando esas marcas. Ya en el siguiente turno voy a aparecer con 7 marcas. El rival sigue haciendo, digamos, su parte de atacar a Shura. Ya con 7 marcas, Shura se vuelve una bestia. Lo vamos a ver en el siguiente turno, donde va a empezar a recibir una cantidad de turnos adicionales y de daño incrementado muy fuerte, a pesar de que está el escudo de Ashun ahí puesto, ¿no? Primer ataque básico, Toro hace su trabajo, Odiseo hace lo suyo. Fíjense que el primer daño fue producto de su pasiva, donde empieza a generar daño automático. Y nos llevamos ahí a Sasha, quita los escudos y bueno, ya empieza a hacer daño automático, llevándose a la exclamación. Ahí van los tajos, que bueno, ya 2 de las 6 unidades fuera gracias a solamente al daño que hace Shura. A pesar de los sangrados, a pesar del daño rival, nada está deteniendo a este caballero, ¿no? Recuerden que también gana sus escudos, lo cual lo vuelve un caballero también muy difícil de matar, producto de estos escudos. Cosecha Artemisa, se lleva ahí al Toro,
Shura empieza su ronda, ¿no? Con los ataques fuera de turno, se va Artemisa, se va Hashun. Y aquí no hay nada que hacer para el rival, ¿no? Lo que llega el turno de Shura va a terminar esta pelea, se va al Bafika y nada que hacer para el rival, que nos llevamos a todo el mundo. Shura siendo la piedra angular de esta alineación, ¿no? Con su capacidad de daño. Después de su renacida, solamente tomó 3 rondas para borrar una alineación que en principio parecía una alineación muy tanque, ¿no? Con Odiseo, con Perséfone, con Hashun, con la exclamación para tratar de meter control. Una alineación muy compacta. Tasha también con reflejo, pero no hubo manera de detener a Shura con ninguno de ellos. Ni siquiera el Bafika con su reducción de daño y su sangrado, nada pudo detenerlo. Así que muy interesante cómo está funcionando esta unidad de metajuego actual. Vamos a la siguiente pelea. Entonces, caballeros y sentias, vamos a la siguiente pelea. Aquí vamos a ver justamente a Deuteros acelerando, aprovechando justamente su habilidad junto con ese toro, con Odiseo, con Thanatos y con la exclamación. Aceleración al toro para hacer la sacación de alma correspondiente, en este caso a justamente a ese áspero rival que no quería que tuviera la posibilidad de controlar, sobre todo a mi Deuteros. El Deuteros rival empieza a hacer daño y ya con eso se va su áspero. Es una manera interesante de hacerle counter, bueno, siendo más rápido obviamente, sacar alma y chao tu control, chao una de las amenazas. Fíjense lo importante que se ha vuelto esta unidad, que apenas aparece ya quieres sacarla, ¿no? Quieres evitar que pueda hacer sus cosas, que básicamente empieza a meter confusiones y que tu alineación empieza a golpearse sola automáticamente, ¿no? Noción de Galaxia, curación. Ahí decidimos esconder a Odiseo, lanza la ejecución de Aurora. Mantenemos en control a ese Alon. Thanatos explota. Aquí la estrella va a ser la exclamación de Athena, ¿no? Con su capacidad de mantener el equipo rival bajo a raya, a pesar de que del otro lado siga habiendo un Thanatos, ¿no? Turno del toro. Aquí los bans fueron justamente Hashun y Serafina, ¿no? Fueron los principales bans aquí. Thanatos explota, se cura el rival. Pierdo yo la resurrección con Odiseo. Ahí empiezan los planetazos de Deuteros. Sin embargo, explota Thanatos. Nos podemos curar un poco. Ahí el toro empieza a devolver un poco de ese daño. Y Alon con sus espadas no sale de control. Lleva un buen poco de ojo ahí. Ahí sufriendo es Perséfone. Y bueno, y aquí como les comentaba, la exclamación empieza a mantener a alguno de los personajes importantes del rival bajo efecto de control, lo cual le ayuda un montón. Matan al toro, le saca el alma a Thanatos. Ven que este es un equipo bastante balanceado, con algo de aguante, pero también con muchísimo daño proveniente de Thanatos, la exclamación y Deuteros, que definitivamente poco a poco se ha venido convirtiendo en un DPS demasiado importante dentro de tus alineaciones. Gracias a los planetazos de Deuteros acabamos esta pelea. Vamos a la siguiente. Entonces, caballeros y sentias, vamos a ver esta última pelea donde estamos ya utilizando justamente esta versión que les comentaba con Aspros, Saga, exclamación de Athena, perdón, Thanatos, Suikyo y Pandora Mariscal. El rival también con un Aspros que resulta ser más rápido que el mío. Controla mi Aspros. Abre el campo, abrimos campo, me llevo los counters del toro. El rival ya tiene a su Alon listo. Rival con una alineación bastante más rápida que la mía. Pero como mata a Athena, mi Aspros se convierte en su versión dorada, gana el turno inmediatamente y puedo también aprovechar de confundir a su Alon. Así me evito al menos los espadazos del rival. Alon decide atacar a su toro. Y aquí empieza lo bueno, ¿no? Le saca el alma a Thanatos. Yo mato a su toro y por lo tanto renace su Deuteros. Pero mi Suikyo, bueno, empieza a hacer cosas que no tendría que haber hecho. Me gasta la energía, lo confunde. El Aspros de él se vuelve una molestia bastante fuerte. Sin embargo, muere. Explota Thanatos. Por eso le decía lo importante de Thanatos contra Aspros, ¿no? La capacidad de daño que puede llegar a generar
sin tener los efectos, sin ser susceptible a los efectos de control. La exclamación nuevamente empieza a hacer sus cosas. La exclamación rival congela. Mi Suikyo sigue el efecto de la confusión del astro rival. Sin embargo, ya no tiene esa confusión, lo cual me ayuda un montón ya a ir proyectando lo que va a ocurrir. Y por eso le decía lo de Suikyo, ¿no? Su capacidad actual de aguante, de daño. Ejecuto, perdón, su exclamación. Ya solo quedan los fantasmas y Suikyo termina haciendo lo propio, ¿no? Por esa capacidad que tiene justamente de aguante, y ahora también con su renacida, que aunque lo hubiesen matado, hubiese tenido un turno adicional, con lo cual esta pelea ya estaba sentenciada. Con eso, caballeros y gente, les dejo estas 3 peleitas con alguna de estas alineaciones para que vean cómo hacen sinergia, y también espero les sirva dentro de su metajuego. Pero cuéntenme en los comentarios qué unidades son sus favoritas. ¿Están utilizando las que están en el top? ¿Están utilizando unidades que no utiliza más nadie? Pues lo leo en los comentarios. Les recuerdo que hago directo de lunes a sábado en la plataforma morada, donde estamos creando medallas de caballero, hacemos dinámicas, hacemos análisis de cuenta, análisis de caballeros, PvP, Yamir, bueno, de todo. Así que los espero por ahí. Nos vemos en un próximo video. Chao.